Hola, ¿cómo están amigos de todas partes del mundo? Estamos en Conciencia Mágica, transmitiendo en frecuencia cristal y hoy tenemos como invitado a Alberto May. Vamos a hablar sobre alimentación consciente y educación. Y tenemos también a mi compañero Miguel Valls al otro lado del mundo, en España, igual que Alberto, que también, Antonio, que también está en España. Entonces, comenzamos este programa. Antonio, bienvenido. Hola Nadia, ¿qué tal? Me ha encantado de estar aquí con vosotros, un placer. Y bueno, la verdad es que con ganas, ¿no? De colaborar y de ver qué cosillas podemos compartir con nuestros oyentes en este caso. Claro, así va a ser. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Nadia, muy bien. Aquí un poco confuso con el nombre de Alberto porque ahora no sé si es Alberto o es Antonio, pero eh, encantado de estar aquí con los dos y bueno y escuchando todo lo que tiene que aportarnos porque la verdad es que es muy importante, ¿no? Claro, los temas de hoy son bastante importantes y es Antonio, solo que en la pantalla nos aparece Vale. Alberto y por eso nos confundimos, pero es Sí, sí, Antonio sí. May y él también ha colaborado con otras emisoras online y no online, me imagino, y vamos a hablar de interesantes temas hoy. Comenzamos entonces a hablar sobre la alimentación consciente. Antes estábamos conversando, Antonio, y queremos que todo el mundo sepa que la importancia de la alimentación según tu punto de vista. Pues sí, mira, Nadia, yo tengo, en cierto sentido, una perspectiva de la vida, ¿no? Que es que debemos de experimentar y debemos de experimentar con nosotros mismos, como conejillo de India o sujeto de prueba, sin, sin tener, como mucha gente, esa idea fija, esa concepción de que lo que nos han inculcado y nos han enseñado a lo largo de nuestra vida es una verdad indiscutible. Y en este caso, pues en el tema de la alimentación, sí que es cierto que todos sabemos y todos conocemos, pues que en la educación actual nos dicen o nos dan unos parámetros y una forma según la cual, pues, esa es la forma óptima de nutrir nuestro organismo y de darle, pues, todas aquellas sustancias y todas aquellas cosas que realmente necesita. Sin ir más lejos, todos podemos tener en mente esa pirámide, ¿no?, de alimentos que nos da la Organización Mundial de la Salud, en este caso, en la que en su base pues tenemos, por ejemplo, distintos carbohidratos y, bueno, todos lo conocemos porque yo creo que en prácticamente todos los países del mundo nos lo han explicado en el colegio o en su defecto en el instituto y todos sabemos lo que se dice al respecto. Ahora, sería bueno tal vez preguntarse y cuestionarse si esto que se nos dice y esto que nos intentan machacar por activa y por pasiva es una verdad cierta e indiscutible o si no es el caso. En realidad, si nosotros experimentamos con nosotros mismos, podemos encontrar diversas sensaciones en nuestro cuerpo, diversas, incluso diría, percepciones, porque en función de cómo te alimentes, eso también va a activar o desactivar ciertas funciones, digamos, metabólicas, y va a hacer que tu organismo funcione en unos patrones o en otros patrones. Por lo tanto, esto es un tema muy interesante y yo invito realmente a la gente a investigarlo. Y para empezar, pues sobre todo cuestionarnos todo aquello, ¿no?, que se nos va diciendo y sacar cada cual pues sus propias conclusiones. Cada individuo, como singularidad que es, pues tiene una percepción única, una manera de ver las cosas única. Sin embargo, sí que hay cosas, ¿no?, que digamos podrían ser válidas para todos, pero válidas para todos solo cuando todos la hayamos experimentado y hayamos llegado a esa conclusión, ¿no? Por lo tanto, yo sí que invitaría a la gente a ir practicando y a ir innovando en la dieta. En mi experiencia particular, en un momento dado, me topé, perdón, con una serie de informaciones y una serie de escritos, en este caso de carácter científico, que hablaban fundamentalmente de dos grupos alimenticios que la Organización Mundial de la Salud considera como básicos y fundamentales dentro de su estructura
y dentro de sus recomendaciones, que son los lácteos y derivados y los cereales y derivados. Cuando hablamos de lácteos y derivados hablamos de leche, obviamente, pero también de yogur, de quesos y de todo lo que podamos sacar utilizando como materia prima la leche. Y cuando hablamos de los cereales hablamos, obviamente, de los cereales y de todo lo que podemos sacar de ellos. Es decir, pastelitos, harinas, dulces, cualquier cosa que se haga con cereales. El caso es que, bueno, lo comento al principio de mi aventura, porque me topé con un escrito del Departamento de Zoología de la Universidad de Melbourne, en Australia, donde se proponía que estos dos grupos alimenticios en concreto llevan unas sustancias implícitas dentro de su composición que en realidad actúan como drogas en el cerebro y que nos hacen, en cierto sentido, en primer lugar, ser dependientes de esos alimentos, es decir, cuando los ingerimos actúan como tranquilizantes y cuando pasa un periodo de tiempo sin ingerirlos nos da esa sensación de hambre y esas ganas de comer. Entonces, perdón Sí, adelante. Que te interrumpa, ¿no? Pero es que has dicho varias cosas aquí importantes que me gustaría resaltar. La primera que has dicho, que es muy importante, que es lo que parece que a las personas más le cuesta, es la de experimentar las cosas, ¿no? Que no se crean pues lo que la sociedad le cuenta. Yo, desde mi punto de vista, pues suelo entender que cuando la sociedad me quiere vender un tipo de alimentación o un tipo de conducta, es la que no debo coger nunca, ¿no? Pero, pero bueno, de todas maneras yo me abro a eso, a experimentar y a sentir cada cosa como va en el cuerpo, ¿no? Pero aquí lo que has dicho, que es muy importante, ¿no? Es que la alimentación pues genera una serie de frecuencias, lo llamo yo porque yo trabajo mucho desde la parte energética. Es como si a través de la alimentación que nosotros nos dicen que es la buena, programasen a la sociedad para que tuviera ciertos hábitos de conducta o fueran fáciles de manipular, ¿no? Es un sistema simple de manipular a muchas personas porque creen que lo que están haciendo es lo correcto, ¿no? Va un poco por aquí. Sí, a mí me parece también que es como Sí. esa forma de manipular a través de algo que estás ingiriendo y que obviamente tu cuerpo como energía va a generar una frecuencia X que puede ser fácilmente manipulable o no. Exacto, desde el tema energético y desde el punto energético, la energía se llena o se mueve a través de la información que recibe y esa información puede venir de, de la vida, de la sociedad, puede venir de la alimentación que comemos, de todo, hasta incluso de los olores que olemos. Todo genera una información y esta información manipula nuestra energía y esta energía manipula nuestra realidad. Entonces, para, para ir un poco al tema, ¿tú crees, Antonio, que a nosotros nos están manipulando con el tema de los alimentos? Nos están manipulando a través de la alimentación, a través de los productos. Recordemos que tomar lácteos no es algo natural en personas adultas, de hecho somos el único animal que siendo adultos continuamos ingiriendo lácteos y esto es muy sospechoso porque en algunas cosas parece que vamos en contra de la propia naturaleza, ¿no? Si nos ponemos a mirar los otros animales. Antonio. Pues sí, coincido totalmente con lo que acabas de decir. Y es más, fíjate, voy a dar un dato que es curioso, ¿no? Es curioso, pero además es un dato muy ilustrativo porque es un hecho. Y todos sabemos, sobre todo en los países occidentales, que en el caso de los lácteos se nos publicita mucho el tema de la leche, de los derivados como fuentes de calcio. Se nos dice que es necesario para mantener, sobre todo, en el tema de las mujeres, ¿no? Cuando llegan a cierta etapa, pues para evitar esa pérdida de calcio en los huesos que tienen, esos problemas que luego pueden degenerar en artrosis, osteoporosis, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un dato curioso. En los países del mundo
porque estos son datos recopilados a través de todo el planeta, los países del mundo que tienen una cultura y una educación en la cual se consumen lácteos y derivados, son curiosamente los países del mundo en los que más problemas existen de arteriosclerosis, de reuma, de artrosis y de problemas de descalcificación en los huesos. Entonces, esto es conveniente señalarlo, porque te dicen por un lado, te dicen, tomar leche es bueno, te va a dar calcio y va a prevenir problemas en los huesos. Y luego, por otro lado, tú miras los datos, que esos datos no te los dicen, miras los datos, te informes y ves que es precisamente la gente que sigue esas recomendaciones los que tienen ese tipo de problemas. Luego te están vendiendo lo que te genera un problema como la solución al mismo. Yo en realidad no solo lo diría en el tema alimentario, yo haciendo una perspectiva de en global lo que es nuestra vida, cómo vivimos y cómo nos educan para vivir, diría que nos educan en el autosabotaje. Nos educan para que nos autosabotemos a nosotros mismos y el tema de la alimentación no es precisamente una excepción. Con respecto a todo esto que comentas, también tenemos que tener en cuenta una cosa. Si nosotros hacemos un análisis basándonos en lo que se puede saber y en lo que de hecho se sabe ya a día de hoy, lo que pasa es que desgraciadamente no llega a la población y a la gente media, ¿no? Sobre la historia del ser humano en este caso, podemos averiguar que hasta hace unos 10.000, 12.000 años aproximadamente, que fue cuando se introdujo la agricultura en sí, pues, y la ganadería, obviamente, cuando pasamos directamente ya a ser ya sedentarios y empezó eso que llamamos civilización, pues podemos decir que hay una amplia gama de pruebas y de análisis incluso hechos a esqueletos anteriores a esa época que denotan una alimentación muy diferente. Por lo tanto, podemos decir que el punto en que apareció la civilización y en el que apareció la agricultura y, por extensión, la ganadería también, fue un punto en el que dejamos de alimentarnos de una forma natural que había sido exitosa y fructífera durante toda nuestra evolución y pasamos a una forma totalmente artificial. De hecho, el organismo humano, y esto está comprobado también, no asimila y no es capaz de, por ejemplo, en el caso de los lácteos y en el caso de los cereales que estaba comentando antes, no es capaz de aprovechar las sustancias que lleva. De hecho, esas sustancias dañan al organismo, producen inflamación, retención de líquidos y, bueno, una serie de sintomatología a nivel físico y también a nivel mental. Y también generan adicción. Porque, Generan adicción. claro, generan adicción. Son medicamentos adictivos, sino que cada uno que tome leche en su casa o que coma muchos dulces verá como aunque coma otras cosas, siga apeteciéndole comer el dulce, aunque no tenga hambre, siga apeteciéndole o siga apeteciéndole esa leche o siga apeteciéndole todo esto. Y aparte Sí, de sobre todo, todo las harinas. claro, y aparte de todos los productos que tengan, que esa es otra cuestión, hemos de darnos cuenta de que cuando nosotros somos seres adultos no necesitamos tomar leche. De hecho, según tengo yo entendido, hay una enzima que da la leche que no la toleramos nosotros cuando ya somos adultos, porque la leche es un alimento que es para los bebés. No, Y más o viene menos, yo no directamente de entiendo la mucho madre. Claro. exacto. Claro. Y que tampoco es lo mismo, ¿no? La leche humana que la leche de vaca, por ejemplo, o de cabra o de otro animal. Claro. Yo lo que sí Sería, quisiera... como dice Miguel, antinatural, porque si las madres amamantamos a los bebés los primeros meses con nuestra leche que viene de nosotros mismos y después la vamos a alimentar con la leche de otro animal, también es como antinatural si lo pensamos de esa manera. Claro, yo lo hago todo mucho más amplio. La forma de vivir que nosotros tenemos, no solo la manera de educarnos, la manera de vivir, es una manera esclava. La gente piensa que es libre, pero todo el mundo lo que quiere es un trabajo fijo y que le den un mes al año de vacaciones. Es decir, no hay nadie o muy pocas personas que aspiren por una libertad real, porque nos educan a vivir en una deuda y en un autosabotaje, como dice Antonio,
Y entonces yo no solo sugiero que la gente mire su alimentación, sino que mire toda su vida, que mire toda su vida y se dará cuenta esa persona de que ha estado toda su vida sin vivir él. Ha vivido un robot en él ajustándose o adaptándose a parámetros sociales totalmente artificiales y totalmente pues en contra de la naturaleza y que no hace ninguna falta vivir desde este paradigma, ¿no? Y vivir así lo que está haciendo es hacernos destruirnos como humanos, no solo el cuerpo físico, sino la gente tiene las emociones hechas polvo, la gente tiene su capacidad mental hecha polvo, si no, miremos cuántas personas hay con medicaciones psiquiátricas o cuántas personas hay con depresión. ¿Cómo no van a estarlo si viven en una mentira? Entonces, yo lo que digo es que miremos las cosas, no solo la alimentación, que es algo muy importante, la alimentación, la educación, simplemente la tele también, ver cómo en la tele siempre salen las mismas cosas, los mismos planteamientos en los programas, entonces es como si constantemente nos estuvieran programando para pensar, sentir y hacer de una manera determinada que les Claro, interesa a pocas personas. Entonces, no digo que nos creamos esto tampoco, ¿eh? Digo que nos abramos a la duda, no que nos cerremos a la creencia, sino todo lo contrario, que nos abramos a la duda y abiertos a la duda podremos observar bien, pues, dónde está el fallo, porque si aquí las personas están sufriendo en la vida, es porque algo no está bien, si no, no tendrían claro. por qué sufrir. Ahora, Antonio, ¿cuál según tu experiencia sería entonces la manera de alimentarnos que no tengamos que entrar dentro de esa manipulación de la que estamos hablando? Bueno, permitidme antes, porque todo esto que estamos hablando está muy bien, yo pienso que nosotros nos entendemos, pero para la persona que pueda estar viéndonos o escuchándonos Ujú. y que todo esto que le digamos le resulte un tanto extraño, a mí me gusta siempre poner ejemplos, porque a través de los ejemplos y de las analogías tal vez se pueda entender mejor. Lo que sí conoce la gente, porque claro, no todo el mundo ha experimentado con la alimentación, pero lo que sí conoce la gente normalmente, por ejemplo, es el hecho de la bebida alcohólica y de emborracharse, ¿no? Todos sabemos que cuando ingerimos cierta cantidad de alcohol, digamos que nuestro estado de conciencia cambia, no es el mismo estado de conciencia el que tiene una persona sobria que el de una persona ebria. Hasta aquí esto lo podemos entender todos, ¿no? Esto yo Claro, supongo que la gente lo entiende perfectamente. Pues comparemos el tomar, por ejemplo, lácteos y cereales con estar en estado ebrio, con no estar sobrio, con estar en un estado adulterado de conciencia, en un estado adulterado de nuestro cuerpo. Y el hecho de eliminarlo, yo os comento por mi experiencia personal, se pasa un síndrome de abstinencia. Durante un tiempo lo pasan mal. Eh, en mi caso particular fueron entre 7 y 10 días en los que, bueno, tenía que comer por ansiedad, tenía que comer de todo, porque es que el cuerpo me pedía cereales y derivados. Me lo pedía a través de esa sensación que llamamos hambre. Entonces, yo lo que hacía era saciar la sensación, pero sin darle la sustancia de la que era dependiente, ¿no? Eso a mí también me ha pasado. Sí, sí. sí, a mí también. Francamente, cuando pasa ese periodo y ya lleva un tiempo sin ingerir esos alimentos, digamos que la percepción que tienes de ti mismo cambia porque te sientes de manera distinta, sientes de manera diferente tu cuerpo. Incluso me atrevería a decir que sientes de manera diferente tu mente. Te notas como más ágil mentalmente, te notas como que eres capaz de percibir cosas que antes pues obviabas. Y bueno, en ese sentido yo lo pongo como un aspecto positivo, ¿no? Para que la gente, pues, si nos escucha y se anima a hacerlo, que vea que eso va a tener sus recompensas y que va a tener su beneficio, tanto para él mismo y, bueno, y por extensión para los demás, porque cuando tú estás haciendo algo, estás siendo ejemplo para los demás, ¿no? Y cuando los demás te ven y ven lo que se deriva en tu vida, cómo ha cambiado tu vida,
y quieren hacer lo mismo, pues los está animando, ¿no? También a experimentar. Este ejemplo lo quería acotar y lo quería aclarar. Y ya entrando en lo que tú me decías antes, Nadia, pues sí que es cierto que desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista científico, si se sabe, ¿no?, que los cazadores recolectores, que esto de llamarlos cazadores recolectores al parecer está mal, porque no podemos hablar de un grupo de individuos que fueran ambas cosas a la vez. Podemos hablar de un grupo de individuos que fueran recolectores y de otro grupo de individuos que fueran cazadores. Y por lo que aquí se estipula ahora mismo, y con las pruebas que ahora mismo tiene la ciencia a su disposición, sí que podemos decir que los recolectores serían aquellas personas, aquellos grupos humanos, ¿no?, que vivían en una zona fértil del planeta, mientras que los cazadores eran las personas que vivían en una zona helada del planeta. Estamos hablando de que era una era glacial. En las zonas heladas, obviamente, pues todos aquellos frutos, todas aquellas plantas que requieren de un clima más templado para florecer, ¿no?, para existir, y obviamente para dar sus frutos, pues no podían habitar. Y el único alimento que tenían a su disposición eran pues las pocas plantas que pudiera haber en ese clima helado y obviamente los animales. Por lo tanto, estamos hablando de que la dieta originalmente humana, históricamente hablando, y que hemos llevado hasta el famoso nacimiento de la agricultura y la civilización, consiste simplemente en ir, como te decía Nadia, en ir andando por la naturaleza, al igual que nosotros podemos ir andando por el súper. Y igual que podemos ir cogiendo de las diversas estanterías diversos productos, pues nos vamos encontrando diversas plantas y vamos recogiendo diversos frutos, diversas raíces, diversas cosas. El único componente de la dieta de los recolectores que tuviera, digamos, proteína, eran ciertos insectos y ciertos animalillos, fundamentalmente pequeños. Por eso digo que no hablamos de caza nunca, sino que se van encontrando también algunos, no sé, por ejemplo, algún gusano, no sé, algún saltamontes, cualquier insecto en las mismas plantas de las que van recolectando, y de vez en cuando ingerían alguno. Esa es la dieta que originalmente tiene el ser humano no civilizado. Una vez que entramos en el tema de la civilización, ya entramos con que, claro, explota con la agricultura lo que es el mundo vegetal y te pones a plantar una serie de sustancias y de productos que, en este caso, los cereales, desde el principio de la civilización, todos sabemos, si nos remontamos a Egipto y Sumeria seguramente, que fueran las civilizaciones más antiguas, todos encontramos registros de que se cultivaba grano y se almacenaba grano, y esta es la primera vez en la historia en la que se puede considerar que se encuentran en los análisis de los restos humanos granos en cantidades apreciables en la dieta. También hay una cosa que yo siempre lo pongo como anécdota, y es que a partir de ese momento se encuentra, por ejemplo, un esqueleto de una momia egipcia, la cual tenía literalmente toda la dentición, toda la dentadura picada y que se le caía literalmente a pedazos, cuando otro cuerpo podemos decir, unos 100 años antes a lo mejor, no le pasaba esto. Y la diferencia fundamental era la introducción de los cereales y de los lácteos en la dieta de este cadáver, en este caso, ¿no?, que tenía el problema de la caries. Y además, no solo eso, sino que hay datos que muestran que el usar lácteos y derivados y cereales y derivados en nuestra dieta supuso un perjuicio para el desarrollo del cuerpo físico humano. De hecho, hay algunos indicios que señalan que hubo un descenso en la altura media del ser humano. Entonces, Antonio, ¿tú qué aconsejas que la gente coma para tener una salud física plena de ser humano, no de máquina, una salud mental y emocional? ¿O qué alimentos seguro que no tienen que tomar? Vamos, no hay que tomar azúcares, porque los azúcares en primer lugar no se encuentran en la naturaleza, es algo sintético, es algo industrial. Ni siquiera de caña. Hombre, el azúcar de caña, yo por eso digo azúcares refinados, ¿vale? Vale. Un azúcar natural, por ejemplo, el de caña, o
stevia o cualquier tipo de sustancia natural, ¿por qué no? ¿Por qué no? Desde luego que sí. Eso por un lado. Por otro lado, yo lácteos y derivados, y cereales y derivados, como se puede observar, tampoco recomiendo, porque te va a mantener en un estado de verdad que yo califico casi como literalmente de drogadicción, ¿no? De estar atontado, de estar como ebrio, como he comentado antes. Y luego la carne. La carne aquí tenemos el gran problema o la gran disquisición entre muchas perspectivas, ¿no? Yo sí conozco un biólogo que me dice que la dieta ideal del ser humano es la crudivegana, porque el otro problema de los que tenemos, que tampoco se habla, es de la cocina, del hacer los alimentos, del cocinar los alimentos. Cuando tú aplicas calor a un alimento, lo que estás haciendo es denaturalizar sus propiedades. Estás quemando los enlaces químicos y estás interfiriendo con su estructura y con lo que lleva realmente, ¿no? Entonces, al cocinarlo lo que hace es empobrecer los aportes que te va a dar. Desde un punto de vista científico sería esa. La crudivegana, aunque, claro, el tema de la carne es que tenemos un problema muy gordo, porque aparte de que ya de por sí tal vez no sería buena, con el tema de la ganadería, con el tema de todas las cosas, los piensos, las inyecciones que les ponen a los animales, más toda la agua y los compuestos químicos que luego le meten a la carne antes de venderla en el proceso de manufacturación, etcétera, pues hace que sea de todo menos buena. O sea, la carne que tú puedes encontrar en un supermercado no te va a beneficiar precisamente. Yo si alguien, por ejemplo, cría sus propios animales, o no sé, sus pollos, sus conejos, pues obviamente eso no va a tener mucho que ver, ¿no? con lo que puede encontrar en la tienda. Y sobre todo si lo alimenta bien. Tenemos que aprender a que si para nosotros la mejor dieta posible es una dieta totalmente natural, para los animales también. Por lo tanto, darle pienso está fuera de lugar. En ese sentido, tenemos que pensar también una cosa, o por lo menos desde el punto de vista energético, no sé si tú, Miguel, estarás de acuerdo conmigo, pero cuando tú coges una fruta de un árbol, por ejemplo, Sí. tú la coges, esa fruta, que en parte puede llevar, según la especie, ¿no?, la semilla de esa nueva planta, esa nueva generación, esa fruta sigue teniendo una energía vital, Y la aunque energía, tú la hayas cortado. y la energía esa vital pasa a ti, pero no solo la energía, sino toda la información que hay dentro de esa energía, todo lo que ha pasado en esa manzana desde su existencia, incluso la raíz de esa manzana, es decir, en el propio árbol, eso entra a ti, ya forma parte de ti, igual que eh, si te comes a una vaca que haya sido criada en granjas, toda la información que esta planta, que esta vaca haya recogido, tú te la estás comiendo. A Y nivel sus emociones energético también. se queda en todo, ¿eh? Esto es muy importante porque vas entonces absorbiendo informaciones. De acuerdo, coincido contigo en ese aspecto, pero quería plantearte, te ponía el ejemplo de la fruta, porque te lo quería contraponer con el ejemplo de la carne. Vale. La carne, para que tú te la puedas consumir normalmente, tienes que matar antes al animal. Ya no tiene esa energía vital, o por lo menos no de la misma manera que lo puede tener una fruta. No de la misma manera, sí. La carne, una vez tú matas al animal, gran parte de la energía, por lo menos de la información, desaparece. Aunque aún así yo recomiendo que si alguien sabe trabajar con energía, según qué tipo de alimentos, les dé una información sana, ¿no? Les dé una información sana, que es lo que, lo que se hacía antiguamente bendiciendo los alimentos, pero luego se transformó en una creencia y entonces así nos sirve como una creencia. Era una manera, ¿no?, de darle la información a este animal, por así decirlo. Yo lo Sí. aconsejo siempre, pero, pero en esto tienes razón, que es más probable que la información se quede
en esto, en lo que son las plantas y en lo que es la naturaleza, sí. Hombre, yo lo digo por el simple sentido común, ¿no? Porque tú piensas, los seres humanos somos vida. Tú cuando coges una fruta, la fruta es vida. La fruta no está muerta. De hecho, sí contiene la semilla de una nueva vida, de un nuevo árbol en este caso. Pero cuando tú te alimentas de un animal, te está alimentando de muerte. El animal ya no está vivo. Lo que tú Exacto. comes ya no está vivo. Eso tiene que tener algún tipo de consecuencia, evidentemente. Exacto, estás comiéndote la muerte. Estás comiéndote... no, no, es así, estás comiéndote la muerte. Entonces, estás ingresando información de muerte hacia ti mismo. Y más que la muerte en sí, también tiene mucho que ver la forma en la que se ha matado un animal. No es lo mismo matar a un animal de la manera que lo pueden matar en una granja que si tú te vas a la selva y tienes hambre y entonces le pides incluso permiso al animal para matarlo. Es muy diferente la muerte, es muy diferente a nivel inconsciente hablando el trauma que esto genera en el animal. Porque a nivel Claro, inconsciente todo lo que sucede es como si fuera un ritual, ¿eh? O sea, cada cosa que hace cada ser vivo o cada cosa que le pasa se impregna en cada una de sus células, que es lo que se le conoce como memoria celular. Entonces, no es lo mismo la manera de matarlo. Si tú a lo mejor te encontrases con hambre y lo matases en una selva, este animal, lo matases rápidamente y a la hora de matarlo honrases su vida, es decir, tú no mueres porque sí, tú mueres para alimentarme a mí, para ayudarme a evolucionar. Entonces la cosa ya cambia por el hecho de que el animal tenga un sentido de haber muerto. o sea, es pedirle permiso al animal, a que se oye algo, pedirle permiso al animal antes de matarlo y honrarlo porque va a formar parte nuestra. O sea, ese Claro, entonces animal conscientemente va a formar parte nuestra, entonces debe hacerse con conciencia para que esa vibración cambie al momento de alimentarnos del animal. ¿Es ¿sabes así, por qué? Miguel? Porque así ya no es una muerte, sino que es algo que tú incluyes en tu vida, por lo cual no ha muerto por nada, sino que ha muerto para ayudarte a evolucionar. Entonces ese animal siempre lo vas a incluir en tu vida como una vida. Pero a lo mejor tú compras un animal de por ahí y no creo que las personas que lo maten se hayan puesto a explicarle a este animal por qué muere, ni lo hayan matado de una manera quizás rápida, ni una manera sana, ni hayan respetado para nada a este animal. Ahí está el problema. El problema es cuando hay una falta de respeto tan grande como las que hay en las granjas, que al Sí. final dices, gracias a Dios que matan al animal, ¿no? Porque cuando el animal está vivo dentro de estas granjas sufre muchísimo porque está conectado a máquinas que le van extrayendo a lo mejor leche a las vacas, es decir, no tienen libertad dentro de estas granjas, son como si fueran campos de concentración de animales, es algo inhumano, Sí, es algo que no puede, es imposible que sea sano comerte eso con todo el Claro, trauma que habrá pasado. Es imposible, no puede ser que con todo el trauma que ha pasado su muerte te vaya a beneficiar. No, además que al consumirlo estamos consumiendo también las emociones de ese animal que unidas a las nuestras, imagínense el desastre que estamos haciendo allí, ¿verdad? exacto, pero yo lo que recomiendo es que si alguien tiene que comer algo de los supermercados, yo es lo que hago siempre, porque yo muchas veces sí que tengo que comprar cosas de supermercado, yo lo que hago es ponerle la máxima información a nivel energético, pues de que todo está bien y de que la vida de esto no ha sido en vano, ha sido para alimentarme a mí. Entonces, aunque no aconsejo que la gente coma estos productos, si los tiene que comer por cualquier cuestión, por lo menos que le ponga una información un poco positiva. Darle las gracias entonces a los alimentos por formar parte nuestra, ya está colocando una atención consciente eh, Exacto. en esto, ¿no? Pero que no sea una creencia, que no sea una Ujú. creencia de decirlo de una manera automatizada.
que sea algo que salga del corazón, que sea algo que- pues que realmente tú estés entendiendo que es así, tú estés entendiendo que un animal ha muerto y que la única manera de hacer que su ser evolucione es incluirlo tú en tu vida. Vale, darte cuenta de que este animal ha muerto y te está alimentando y gracias a eso tú estás viviendo. Entonces entras en un respeto con ese animal. Aunque la gente que lo haya matado no haya tenido respeto, tú por lo menos que eres la persona que te lo vas a comer, que te lo vas a poner en la boca, ten un respeto hacia ese animal. Eso sí que se lo aconsejo a todo el mundo porque a veces tienes que comer en sitios o en restaurantes o a veces por cosas tienes que comer en supermercados y allá en Uruguay nadie lo tenéis muy diferente porque coméis comidas mucho más sanas que aquí, Hay la pero oportunidad, sí, hay la sí, sí, oportunidad de tener nuestras huertas y nuestros animales, sí, hay mucha oportunidad acá. Pero, Antonio, nosotros que somos educadores, yo quería saber qué recomiendas para introducir toda esta conciencia o esta alimentación consciente en la alimentación. Bueno, vamos a ver. Yo que te comentaba antes también, ¿no? Que yo cuando era pequeño, yendo al colegio, muchas veces me planteaba, no sé, me venía a la cabeza y decía, vamos a ver, aquí me están enseñando una serie de cosas, pero ¿por qué no me enseñan a ser autosuficiente, ¿no? Imagínate que pasa una catástrofe o que haya cualquier cosa, ¿por qué no me enseñan a saber desenvolverme en el entorno natural y a saber alimentarme de lo que hay a disposición en la naturaleza? Mm, la verdad es que, por desgracia, en la educación se convierte en una herramienta que nos lleva a enseñarnos el autosabotaje que antes comentaba, a todos los niveles, no solo el alimenticio. Entonces nos están educando para autosabotearnos. Por lo tanto, el tema de la educación habría que coger y literalmente echarlo todo abajo. O sea, lo que hay no vale, no nos vale. Borrarlo. Antes de hacer, claro, antes de hacer una cosa con sentido común y una cosa que sea útil realmente, hay que destruir lo inútil. Para crear hay que destruir, ¿no? Dicen también. El sistema educativo vigente puede tener aspectos, puede tener metodologías, o puede tener enfoques que puedan ser útiles para la nueva perspectiva o el nuevo paradigma a implantar. Pero tal como está, hay que tirarlo por los cimientos, literalmente, porque no nos aporta nada. Como seres humanos y como personas no ayuda a desarrollarnos. Lo único que nos convierte, como bien decías tú antes, Miguel, es en máquinas de exacto. repetición que repiten creencias, ¿no? Exacto, es algo tan simple como, ¿conocéis algún niño que con 18 años salga del instituto educado? La educación no está en el conocimiento. Una persona educada es una persona, primero, que tiene una personalidad bien definida para tomar decisiones por él mismo y no por otros. Una persona con ética, una persona que cumple su palabra, una persona que tiene capacidad de decisión y de acción, una persona que tiene empatía y una serie de valores que en el conocimiento no te enseñan. Y que en el colegio realmente no sales educado, sales con unos conocimientos que encima muchos de ellos son falsos, son los conocimientos que te intentan inculcar o te intentan adoctrinar, por lo cual es que para mí eso no es educación. Primero a una persona se le ha de enseñar a conocerse al mismo, a conocer la naturaleza, como dices tú, a conocer su propio estado emocional o su propio cuerpo y su propia creatividad. Lo que no puedes es enchufar al niño 8 horas al día a escuchar a un profesor, porque encima le estás privando de su libertad, le estás metiendo en una sala sin que él lo elija. Yo en el colegio lo pasaba mal, lo pasaba mal escuchando siempre al profesor y no entendía por qué yo tenía que estar ahí o por qué tenía que hacerle caso. Y bueno, y no, todo esto, como tú dices, Antonio, todo esto tiene que reciclarse, tiene que irse, no hay ninguna posibilidad, no hay sobre el sistema actual educativo, por muchos cambios que se hagan, serán cambios de forma, pero el contenido siempre será el mismo. Entonces, la única solución es quitarlo y primero dar educación a los niños
y luego ya habrá conocimiento, luego ya pues aprenderás matemáticas o aprenderás historia, pero primero entiende un poco quién eres, entiende un poco tus emociones, entiende un poco tu cuerpo, tu manera de funcionar, tu propia creatividad. Primero edúcate y luego ya podrás aprender conocimientos, pero no puedes saber cosas del universo si aún no sabes cómo eres tú. Claro, según no nos Efectivamente. conocemos nosotros mismos. Además que salimos del colegio, del liceo, de la universidad y al tiempo nos damos cuenta de que tenemos que vaciar más bien todos esos conocimientos para poder ingresar nuevamente a algo que realmente sea sabio para que nuestras vidas sean lo más plenas y dichosas posible. Eso es, Entonces, hay hablando de la alimentación y de la educación, una idea podría ser, porque yo pienso que cada educador consciente que se vaya haciendo también puede ir influyendo en el cambio. Entonces, cuando tú siembras algo que da un fruto, es muy placentero comer de ese fruto o de esa semilla que da la planta o de la misma planta en sí. Entonces, enseñar a los chicos a cultivar, a tener sus huertos y alimentarse de allí, podría ser una manera de ir entrando a desestructurar un poco lo que nos han enseñado en el sistema, ¿no? Pienso que podría ser una ayuda. amar la tierra, claro, Uh amar -huh. la tierra, tienes que amar la tierra en la que vives y saber estar en ella. Sí. Sí, coincido con vosotros totalmente en lo que decís. Yo tal vez, desde mi punto de vista, lo que es la educación, sinceramente, todos los contenidos educativos los borraría literalmente y tan solo me parecen útiles aprender a leer y a escribir y las operaciones básicas matemáticas, porque vale, eso tenemos que reconocer que mientras que vivamos en un mundo donde se escriba, se lea y haya que hacer cuentas, pues es útil, ¿no? Por lo tanto, yo abogaría por una educación sobre las cosas útiles y dejaría de lado lo inútil, lo que no nos vale, ¿no? Lo que nos programan, lo que nos intentan meter, eso no nos es útil para nada. Y por un lado sí que diría una reflexión, una pregunta a Miguel, que lo ha comentado antes, y es si ni los propios profesores tienen el conocimiento de sí mismos, ni tienen la capacidad para realmente ayudar a desarrollar todas las potencialidades de un individuo, ¿cómo educamos entonces? Yo es que te lo Pues digo porque yo considero que ahora estamos en una etapa donde debemos tal vez más aprender nosotros de los niños que los niños de nosotros. a No sé, eso no sé iba Sí. a cómo tú lo ir. ves. A eso iba a ir. Ok. Para educar, tú has de dejar que el niño saque lo que tiene dentro y al sacar lo que tiene dentro, tú hacerle como acompañante simplemente para direccionar todo esto. ¿Vale? La única cosa que tú puedes hacer como educador es ayudarle a evolucionar su propio estado, no el tuyo. No tienes por qué darle tu estado, tu conocimiento o tu sabiduría, porque primero, porque todo lo que has aprendido, si has aprendido en la sociedad, todo es mentira, no te sirve absolutamente para nada. Segundo, porque tú estás privando a esta persona de sacar lo que realmente tiene en el interior. Entonces, la manera de educar al niño es dejarlo en paz y simplemente acompañarlo en el camino y acompañarlo desde tu experiencia, no desde tu conocimiento, desde las cosas que tu experiencia pues te han ido marcando, pues a lo mejor yo qué sé, mira hijo, si vas por aquí pues te puedes caer porque a mí me pasó, tú haz lo que quieras, pero yo te lo digo, ¿no? Entonces, más bien, a la hora de educar o de educar a los hijos, no le eduquéis desde el conocimiento social, educarlo desde vuestra propia experiencia, ¿no? Miraros un poco, dejar un poco en paz a vuestros hijos, que no sabes la presión que tienen, porque ellos lo único que hacen es obedecer a los padres, a los profesores, a este y al otro, y lo que parece que el padre no se da cuenta o el profesor no se da cuenta es que este niño no es un objeto, es un ser humano. Y el problema está en que te enseñan, te diseñan en el colegio para que seas un objeto de la sociedad. No vale esa educación, va en contra de la naturaleza, va en contra de lo divino, va en contra hasta incluso de lo religioso.
¿vale? O sea, va en contra de todo, va en contra de todo, ¿no? Hacer que una persona nazca, viva, para ser el mejor objeto de la sociedad, para ser el objeto más guay, ¿no? Entonces, Sí. ese es el problema. El problema es que la gente no enseña desde su experiencia, enseña desde su objeto, enseñamos a los niños a ser objetos, Sí, yo ¿no? desde mi experiencia como madre y como educadora puedo decir que no es fácil estar dentro del sistema, pero saber que no nos está haciendo bien y que nuestros hijos tienen que estudiar, pero a la vez poder ser ejemplo de todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Es mantener un equilibrio consciente de lo que estamos haciendo y a dónde estamos llevando a nuestros hijos o a nuestros alumnos en el caso del docente. Realmente lograr ese equilibrio debería ser primeramente interno. O sea, El niño saber dentro de ti que estás dentro del sistema, pero que a la vez estás siendo ejemplo de algo, ¿no? No sé El cómo. niño tiene que descubrir la vida, tiene que descubrirla. Descubrir es su aprendizaje, su enseñanza. Todos aprendemos descubriendo. Por mucho que nos digan las cosas, hasta que no las hacemos, no las vamos a saber. Dejemos descubrir al niño su propia educación. Y si nosotros no nos atrevemos a descubrir por toda la programación que tengamos, pues no lo hagamos, pero no le añadamos esa carga a nuestros hijos. Sí, estoy de acuerdo Solo contigo. eso. Sí, Dejarlos totalmente. fluir. Tanto los padres como los profesores y la sociedad en su conjunto muchas veces en lo que nos convertimos realmente es en interferencias, ¿no? De Exacto. cara al desarrollo natural del propio niño, del propio individuo. Cuando seguramente la propia naturaleza y el propio niño es mucho más sabio que nosotros y por él mismo, si no interfiriéramos, tal vez el resultado, una vez que llegara adulto, sería muy distinto a lo que somos nosotros mismos, ¿no? Eso seguro, eso seguro. Tú aprendes descubriendo las cosas, pero hay un programa que te dice que tú no puedes descubrir, que tú tienes que saber las cosas antes de hacerlas. Porque si no sabes las cosas antes de hacerlas, no eres una persona inteligente, responsable, coherente, eficiente, pues no. Las cosas, las lecciones de la vida las aprendemos descubriendo. Entonces, abrámonos a experimentar un poco. No hay nada que debamos hacer o que no debamos hacer. No os creáis esto de debo educar bien a mi hijo, debo educar mal o debo ser mejor ejemplo. Todo esto es mentira, todo esto es religión, todo esto es iglesia. Es la iglesia la que mete la deuda, es la iglesia la que mete el debo o no debo. Si haces caso a eso, no haces caso a algo espiritual ni nada de esto. Haces caso a la iglesia, ¿eh? Ojo, aprende a descubrir la vida, porque la vida está hecha para ser descubierta, si no, mira cualquier animal. Solo eso, solo descubre, sé un poco feliz, respira tranquilo, juega, diviértete. No pasa nada que malo que te diviertas, no hay nada malo en que disfrutes de la vida, ni es nada amoral ni nada de esto. Todo esto son mentiras del Vaticano, son mentiras de la Iglesia, ¿eh? O sea, si te quieres ir a la moralidad, no te vas a la espiritualidad, te vas a la iglesia. Porque la espiritualidad lo que te dice, la real por lo menos, es sé tú mismo. Porque tú has venido a ser tú mismo a esta vida. No has venido a hacer otra cosa. Sí, estoy Claro, completamente de acuerdo. Además llegamos como que al principio cuando hablábamos de experimentar la alimentación, experimentar nuestra propia educación, experimentarnos nosotros mismos dentro de la vida y en eso estamos y acá estamos jugando. Y estamos tres personas jugando, experimentando con la tecnología y así mismo experimentamos con la alimentación y con la educación nuestra, de nuestros hijos y al final es divertido. Yo me divierto mucho con esto. ¿Qué ibas a decir, Antonio? no. Simplemente comentar que tal vez deberíamos de simplemente dejar que sea el propio niño el que guíe su propio aprendizaje, ¿no? Y que el profesor sea simplemente como ese baluarte o esa figura que en un momento dado pues le puede echar un capote si es necesario, le puede echar una mano, le puede orientar un poco, y no ser tan protagonista el profesor, ¿no? Sino ser, que el protagonista realmente sea el niño. Exacto. Y yo lo digo por una cosa que es muy importante bajo mi punto de vista, y es que todos los individuos, todos los seres humanos, todas las personas que estamos en este planeta, tenemos
un don, tenemos una afinidad hacia algo, somos buenos en algo de manera natural, por decirlo de alguna forma. Y para mí la educación debería de basarse en primer lugar en descubrir qué es eso que cada cual tiene en sí mismo, que puede desarrollar y que puede ayudar digamos, el complejo social en general. Y bueno, a partir de ahí, el niño normalmente, que también hay otros casos, pero normalmente va a sentir una afinidad y va a sentir un estado de felicidad y de estar a gusto y de sentirse realizado cada vez que va a desarrollar ese aspecto de sí mismo, ¿no? Bueno, hay otros que no, que a lo mejor son muy buenos o tienen un potencial muy bueno en algo, pero eso no les gusta. Pues mira, pues si no te gusta, a otra cosa. Pero realmente yo pienso que muchos adultos son abogados, o son fontaneros, o son jueces, o son cualquier cosa, pero ni siquiera saben cuál es la virtud y el don que tienen y cómo podrían desarrollarlo y cómo podrían plasmarlo en su vida real, ¿no? Y hacer que eso sea útil y constructivo para los demás. Eso para mí es el paso único de la educación, porque una vez que sabes eso y que haces consciente al niño de eso, ya el niño es el que tiene que elegir. Y, Claro, y aparte de esto, Antonio, si tú no descubres ese don o no descubres ese talento, el trabajo que tú escojas va a ser una tortura para ti, porque tú no vas a estar disfrutando haciendo esto. Y como nadie te ha permitido ver qué eres o ver qué te apasiona hacer, entonces vas a vivir trabajando y sufriendo. Cuando si tú trabajas en lo que te gusta, como hago yo disfruto como un niño en mi trabajo. Esto de sufrir por trabajar o de que o de que el trabajo es sufrimiento es una mentira. Eso es solo para quien se lo cree, ¿sabes? Y solo para esa gente. Solo eso, ¿eh? sí. Bueno, Antonio, Miguel, no sé si damos por concluido entonces el programa de hoy o hay algo más que decir. Hombre, yo me gustaría terminar diciendo una cosa, simplemente como conclusión final o como aporte final, y es que los seres humanos somos seres creativos y que la primera responsabilidad y la primera función que nosotros podemos hacer es la de crearnos y recrearnos a nosotros mismos constantemente. Simplemente para una reflexión para el que quiera entenderla y oírla. Adelante. Muchas gracias, Antonio. Yo Bueno, también Miguel, yo le quiero dar también las gracias a Antonio, a ti también, Nadia. Antonio, por haber compartido con nosotros este espacio, por habernos informado un poco sobre la alimentación y reflexionado un poco sobre el trato a nuestros hijos y sobre la educación que le estamos dando a los niños. Muchas gracias, Antonio, por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias también, por toda la conciencia que estás transmutando en las personas a través de la experiencia. Y muchas gracias por ser quien eres y por acompañarnos. bueno, gracias Antonio, gracias Miguel por sus aportes, por su energía y por permitirme disfrutar de este momento con ustedes y también de aportar a nuestro granito de arena a la humanidad. Entonces, un abrazo bien fuerte desde Conciencia Mágica para todos y nos volveremos a ver. Abrazos. Abrazos. Chao, Un chao. abrazo. Gracias a vosotros.